Y un tiempo lo que queremos es que no simplemente escuches lo que fue enseñado, sino que podemos hacer preguntas doctrinales, preguntas teológicas, y aprovechar esos dos grandes hermanos que están aquí, son siervos de Dios, que temen a las Escrituras y que el Señor les está usando por tanto tiempo en otros lugares, tanto en Sabadell como en Brasil, y que podamos aprovechar. Así que pediré al pastor Javier que haga una oración con nosotros para empezar. Así que luego, creo que ustedes tenemos una pregunta. Tengo más preguntas, yo tengo varias preguntas. Y yo y Michael ha hecho varias preguntas, nos ayudará. Pero también quiero animarlos a que hagan preguntas, ¿ok? Vamos a orar entonces y empezar este momento. Señor Dios nuestro, venimos en tu bendita y gloriosa presencia, agradecidos por poder congregarnos, agradecidos por escuchar tu palabra, agradecidos por habernos traído a tu reino, por habernos traído a tu ciudad, por habernos traído a tu templo. Te damos gracias porque tú moras en medio de tu pueblo y nos hablas por la Escritura. Gracias por la hermosa exposición de nuestro hermano Vinicius. Te rogamos que ahora tú nos guíes con tu Espíritu Santo para poder seguir creciendo en conocimiento, en comprensión de ti, para poder asombrarnos más de ti, adorarte, glorificarte y amarte mucho más, Señor. Bendice a todos los aquí presentes. Ayúdanos a los que tenemos que dar respuestas y que también aprendamos, Señor, pues todos estamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, ahora y hasta que Él regrese. Te pedimos tu Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, déjame empezar con una breve pregunta. Luego tengo una excelente pregunta aquí que nos fue dada. Pero la experiencia de los dos, creo que cada uno podría hablar un poquito o un poco acerca de qué más les ha beneficiado estudiar teología. ¿Qué más, cuál fue el mayor beneficio? Yo sé que encontramos a Cristo en este beneficio, pero ¿cuáles fueron desafíos de estudiar teología que ustedes han enfrentado? Quizás pueden un poco de testimonio, cómo enfrentaron, de dónde salieron, y luego esta experiencia de encontrar en la teología a Jesús. ¿Cómo podéis hablar un poquito de esto solo para hermanos y hermanas que están saliendo de quizás de contexto muy fuera de la teología verdadera, sino una teología falsa? Así que, mientras quizás Javi lo va empezando a hablar, yo lo puedo traducir bien o bien. 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 Hablaré fácil. ¿Yo? Es una pregunta compleja porque es algo que ocurre a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, mientras uno va cambiando como persona, también como cristiano. No es algo que tú aprendas en un solo momento en tu vida. Son cosas que vas poco a poco poniendo en su lugar, como un puzzle, un puzzle, de muchas piezas, y poco a poco van encontrando su sitio. Entonces, uno viene con una teología muy básica al principio, dice, como el libro de R.C. Sproul, todos somos teólogos. El problema es que no somos mejores teólogos o peores teólogos. Incluso hay una teología que es pésima, que es la teología del Dios no existe. Eso en sí es una terrible teología, pero es una teología. Pero realmente uno va creciendo en su comprensión a lo largo de los años, va a veces descartando algunas cosas o va perfeccionando su comprensión de algunas cosas. Y creo que aún yo particularmente estoy en ese proceso, aun cuando vuelvo a leer libros que para mí fueron referentes en su momento, o lecciones, o libros de teología sistemática, o cualquier otra cosa, incluso reflexiones teológicas, trabajos que yo hice en el pasado cuando estaba estudiando. Ahora, no es que los vea diferentes,
que los veo matizados, enriquecidos, con cosas añadidas que antes no veía. Muy similar a cuando uno lee la Biblia. No lees la Biblia igual de recién convertido a cuando llevas 10 años en el Señor. Entonces es un proceso apasionante, acerca del cual creo que uno no tiene que tener prisa, que tiene que ser condescendiente con uno mismo, paciente con uno mismo, también paciente con los demás. A medida que uno crece puede empezar a perder la paciencia con los que están donde tú estabas antes, ¿no? Y te olvidas que tú un día había muchas cosas que no comprendías. Entonces, creo que dar una sola respuesta a esto, y supongo que Vinicius estará de acuerdo, ¿no? Es algo que te va enriqueciendo con el tiempo y que va formando también importante. Al inicio de estudiar teología eres mucho más quizá doctrinal y académico, te interesa mucho eso. Con los años, y supongo también al ser pastor, empiezas a ver cómo esa teología tiene que ser algo práctico y real, porque si no está muy bien puedes dejar impresionada a la gente con grandes disertaciones teológicas, pero si eso no se ve en tu vida, en tu ministerio, en tu carácter, en tu reflejo de Cristo, en tu vida, no es de provecho, solo te envaneza. Pero bueno, aún estoy en ese proceso. Okay. Sí, saber que veniste de los testigos de Jehová, sí, bueno, que estudiaban las Escrituras. Sí, de hecho es curioso, porque yo tenía una teología, en algunos aspectos voy a decir correcta, en otros muchos terrorífica, pero todo eso también fue poniéndose en su lugar. Yo pensaba desde el momento de mi conversión, estaba pensando en el momento de mi conversión en adelante, pero sí, por supuesto, todo aquel bagaje al principio era importante y tuve que ir desechando, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Examinándolo todo, reteniendo aquellas cosas que eran buenas, pero a las cuales faltaba, como ha dicho nuestro hermano Vinicius, la clave, que era Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que da sentido a toda la teología. Teologia é o estudo humano sobre Deus. Teología es el estudio humano acerca de Dios. E esse estudo do ser humano pode ser feito de duas formas. Y este estudio puede ser hecho de dos maneras. Em suspeição da palavra de Deus, Suspensión. dúvida da palavra de Deus, Dudando la palabra de Dios. ou em amor à palavra de Deus. O en amor a la palabra de Dios. Ao estudar teologia, Al estudiar teología, especialmente teologia acadêmica, especialmente la teología que es é académica, comum encontrar pessoas que duvidam da palavra de Deus. es muy común encontrar personas que dudan de la palabra de Dios. Tem algum valor lê-los, ¿Hay algún valor en leerlos? mas para aqueles que estão mais avançados no estudo acadêmico, Para aquellos que están más avanzados en el estudio académico, onde você pode interagir com o que eles falam, aquellos que pueden interagir, ¿no? Puedes interaccionar con lo que dicen. mas eu recomendo que normalmente nós procuramos teólogos que amam a palavra de Deus. Pero Vinicius recomienda que busquen teólogos que aman la palabra de Dios. Um teólogo que ama a Escritura vai querer aprofundar o seu conhecimento da Escritura. Un teólogo que ama la palabra de Dios quiere profundizar en la verdad de Dios. Tudo que eu ensinei hoje Todo lo que él ha enseñado hoy não é criatividade minha, no es creatividad, una creación de él. não é que eu sou genial, No es que él es un genio, mas que eu estou em ombros de gigantes. pero él está en hombro de hombres gigantes. Homens que ensinaram outros homens que ensinaram outros homens Hombres que enseñaron a otros hombres que enseñaron a otros hombres a conhecer mais a palavra de Deus. a conocer mejor la palabra del Señor. Nós podemos conhecer mais a história da redenção na palavra de Deus. Podemos aprender más de la historia redentiva de la historia de Dios. É isso que nós chamamos de uma teologia bíblica. Llamamos esto de teología bíblica. Mas uma teologia que é bíblica vai mostrar as doutrinas da palavra de Deus. Una teología que es bíblica mostrará las doctrinas de la palabra de Dios. O
que a Escritura ensina sobre a santidade de Deus? ¿Qué es lo que la Escritura enseña acerca de la santidad de Dios? Sobre os atributos de Deus, como vocês estudaram. Los atributos de Dios, como hemos estudiado aquí en los pueblos. Então, o estudo da teologia pode tanto nos ajudar a entender a Escritura em sua história, El estudio de la teología nos enseña a entender más la historia, como em seu ensino e sua doutrina. como en su enseñanza y doctrina. Mas mesmo estudando teologia que ama a palavra de Deus, Pero mismo estudiando la teología que ama la palabra de Dios, há o perigo de você estudar somente para o conhecimento. hay el peligro de estudiar solamente para un conocimiento. Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios Pablo deja muy claro en 1 de Corintios que o amor edifica que el amor edifica, e que o saber ensoberbece. pero que el saber lo deja soberbio. Você pode saber toda a Escritura, Puedes saber todas las escrituras, mas as principais coisas são simples. pero las principales cosas son sencillas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Dios acima de todo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar al prójimo como a ti mismo. Então você pode estudar Romanos 9 Puedes estudiar Romanos 9, e querer entender todos os mistérios da predestinação, querer entender todo el misterio de la predestinación, e seu coração pode ser frio. pero tu corazón seguir frío. Mas o coração do apóstolo Paulo, em Romanos 9, Pero el corazón del apóstol Pablo en Romanos 9 era de amor profundo pelo seu próprio povo. era de amor profundo por su propio pueblo. Paulo faz teologia complexa, Pablo hace una teología compleja motivado por amor. motivada por un amor. E esse é o nosso exemplo. Y este es el principal ejemplo. Um perigo El peligro é nós acharmos que o amor se opõe ao conhecimento. es pensar que el amor se opone al conocimiento. Não precisamos de mais doutrina, precisamos de mais amor. No necesitamos más doctrina, sino solo amor. Imagina eu falar para minha esposa: Imagínate Vinicius hablando a su esposa não Lidia. quero conhecer mais você, só quero te amar. No quiero conocerte, solo amarte. Faz sentido? ¿Hace sentido? Não faz. Se eu conheço, se eu amo minha esposa, eu quero conhecer minha esposa. Él ama a ella, él quiere conocerla más. O amor e o conhecimento vão juntos. El amor y el conocimiento van juntos. Agora vamos dizer que eu quero conhecer minha esposa, Ahora vamos a decir que él quiere conocerla. então eu quero fazer uma cirurgia nela para ver como ela é por dentro. Él quiere operarla para ver cómo es por dentro. Esse é um conhecimento sem amor. Este es un conocimiento sin amor. Conhecimento e amor devem andar juntos. Conocimiento y amor deben andar juntos. O amor deve nos impulsionar a conhecer mais a Deus. El amor debe impulsarnos a conocer más de E o Dios. conhecer mais a Deus deve nos levar a amar mais a Deus. Y a conocer más de Dios debe llevarnos a amar más a Dios. Então toda vez que você vê que seu estudo da palavra de Deus Entonces cuando ves que tu estudio acerca de la palabra de Dios o de la palabra de está Dios ficando frio e sem amor, está frío o sin amor, ore mais ore más e aplique o que você está estudando na sua vida. y aplique lo que estás estudiando en tu propia vida. Especialmente quando você estiver lidando com questões polêmicas. Especialmente cuando lidias con doctrinas polémicas, Predestinação, predestinación, a volta de Cristo, el regreso de Jesucristo, coisas que muitas vezes há muita disputa. cosas en que hay disputas. Lembre que o alvo não é vencer um argumento, El algo no es vencer el argumento, é conhecer quem morreu por nós. es conocer quién ha muerto por nosotros. Isso coloca a teologia no lugar certo. Esto pone la teología en el lugar correcto. Muy bien. Tenemos una pregunta muy buena aquí. Dice, me gustaría saber cuál de los libros de la Biblia recomendáis para una persona que conoce las Escrituras, pero que no está conversa. ¿Qué libro le recomendaríais para aclarar o quitar estas dudas? ¿Qué libro, no sé si puede ser libros de las Escrituras o también otros libros que puedas recomendar a esta persona? Evidentemente, alguien que conoce las Escrituras, Conoce las pero Escrituras. no se ha convertido. Ya, un inconverso. Creo que no hay una sola recomendación en cuanto a esto, pero quizás, y no porque sea, creo que podría ser muy útil leer alguno de los evangelios. Podríamos empezar quizás por un evangelio como el de Marcos. Es un buen libro para empezar a conocer el evangelio de Jesucristo. Quizá el evangelio de Juan, aunque Juan
tiene algunas complejidades en la forma de expresarse, ¿no? Pero solo que si se lee de forma meditativa, creo que también puede ayudar a la persona a conocer un poco más a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, como el Redentor, como el Rey que ha de venir, como decía nuestro hermano Vinicius, Rey que venía a la ciudad del gran Rey, pero venía montado en un pollino, ese Rey siervo, lo vemos en Marcos. Así que creo que puede ser quizás estos dos libros que pueden ayudar, porque luego encontramos otros libros que quizá por su complejidad ya presumen cosas que igual para alguien que empieza pues es más difícil. Esta podría ser mi recomendación. Esto no quiere decir el Señor puede utilizar cualquier libro de la Escritura, la propia Escritura. Dios está hablando por medio de la Escritura en cualquier pasaje. Evidentemente hay pasajes y libros con un lenguaje y un contexto más complejo. El contexto del Nuevo Testamento, dentro de que es un contexto, vamos a decir, judío, pero también empezamos a ver un contexto greco-romano, que nos es más común a la mentalidad occidental y europea, puede ayudarnos un poco más, ¿no? Pero no es determinante. Alguien podría tener formarse, quizá leyendo los Salmos, pudiera ser. En fin, no es una respuesta fácil, pero yo particularmente llevaría a la persona primeramente a alguno de los evangelios, especialmente Marcos, cualquiera de los cuatro, pero especialmente Marcos para empezar, y luego quizás el evangelio de Juan, acompañado eso sí con alguien, ¿no? Es bueno que esa lectura, a lo mejor, si esa persona quiere conocer al Señor, quiere conocer al evangelio, sea acompañado por alguien en su lectura. Si no es posible, pues creo que esos dos libros, especialmente Marcos, para empezar, puede ayudar. Pero igual Vinicius puede tener otra idea también. Marcos é bom evangelho para quem está começando. Marcos es un buen evangelio para quien está empezando. Então, se alguém que acha que conhece a Escritura, Así que si alguien piensa que conoce las mas Escrituras, não conhece bem, pero no conoce bien, o Evangelho de Marcos é bom lugar para começar. el evangelio de Marcos es un buen lugar para empezar. Mas se a pessoa já tem pouquinho, conhecimento maior da Escritura, Pero si la persona conoce un poco más de las Escrituras, mas não se arrependeu e creu, não se converteu, pero que no se ha arrepentido y creído, no se ha convertido, ele precisa entender três coisas: necesita entender tres cosas: a gravidade do seu pecado, la gravedad de su pecado, a graciosidade da graça la gracia de Dios e a importância da fé. y la importancia de la fe. Para isso, Romanos 1 a 5 é bom texto. Para eso Romanos de 1 a 5 es un buen texto. Romanos 1 a 3 vai trabalhar o pecado. Romanos de 1 a 3 trabaja con el pecado. De 3, 4 e 5 vai trabalhar a justificação somente pela fé. 3, 4 y 5 hablará de justificación por la fe. Então seria bom texto para trabalhar com a pessoa. Sería un buen texto para trabajar con esta persona. Agora, digamos que o problema seja outro. Ela até entende mentalmente esses conceitos, Quizás el problema sea otro, ella entiende estos conceptos, mas ela precisa se analisar. pero ella necesita analizarse a sí misma. Nesse contexto, 1 João pode ajudar. Entonces quizás primera de Juan puede ayudar a esta persona. 1 João foi escrito Primera de Juan ha sido escrito porque alguns hereges negavam a encarnação. por causa de que algunos herejes negaban la encarnación. Então, João coloca 3 testes da verdadeira religião, Juan pone 3 exámenes de la verdadera religión: que é a fé no Cristo encarnado, fe en el Cristo encarnado, uma vida de santidade una vida de santidad e amor pelos irmãos. y amor los unos por los otros, por los hermanos. É bom texto para analisar a si mesmo. Es un buen texto para hacer un autoexamen. Apesar de 1 João existir para encorajar os A salvos, pesar de que fue escrito para dar ánimo a los santos, não para você duvidar a sua salvação, no para dudar de su mas salvación, você terá mais firme. pero tendrá con más firmeza. Mas alguém que talvez não se converteu e conhece bem a Escritura, Pero alguien que no ha sido convertido, pero conoce las Escrituras, pode, com ajuda, analisar a si mesmo. puede con ayuda analizarse a sí mismo. Eu confio no Cristo encarnado que morreu por mim. Yo confío en el Cristo encarnado que ha muerto por mí.
E isso se mostra em frutos Y esto se manifiesta en frutos, evidencias, de uma vida que busca andar na luz, em santidade, en una vida que quiere andar en santidad, andar en luz, especialmente a santidade de amor aos irmãos. especialmente en la santidad de amor por los hermanos. Normalmente pessoas que não se converteram ainda, Normalmente personas que no han sido convertidas todavía, mas que acham que conhecem a Escritura, pero creen que conocen las Escrituras, falam que têm a Cristo, mas não amam a igreja. hablan que tienen a Cristo, pero que no aman la iglesia. João não sabe o que é isso. Juan no sabe qué significa eso. Se você não ama a igreja, você não ama Cristo. Si no amas a la iglesia, no amas a Cristo. Ponto final. Punto. Não tem vírgula em João. No hay una coma en Juan. Se você não ama o povo de Deus, não tem como você amar a Deus. Si no amas el pueblo de Dios, no hay cómo amar a Dios. Como você vai amar alguém que não vê, Como? alguém que você vê, você não ama. ¿Cómo amarás a alguien que tú no ves si tú no amas a aquel que tú ves? Bien. Alguns livros, desculpa. Algunos libros que quizás ustedes han leído que quizás ayudan a las personas en esto. Este é bueno. Esse é bom para quem conhece muito pouco a Deus. Este es muy bueno para aquellos que conocen muy poco de Dios. E os próximos dessa série vão trabalhando novos convertidos. Los que vienen después están trabajando con nuevos convertidos. Tem do 9 marcas. Será que eu sou salvo? Você tem? Sí, está en inglés. Inglês? Sí. Sí, lo tengo. Está arriba. O livro sobre o Evangelho também é bom. É o Evangelho, apesar de ter umas conotações mais corporativas, vai lembrar qual é a mensagem do Evangelho. Tem o de conversão também. Uma noção certa de conversão vai ajudar. Una noción correcta acerca de qué es la conversión te puede ayudar. Tem 2 perigos. Hay dos peligros. Achar que conversão é ser perfeito. Creemos que conversión es ser una persona perfecta. Tem crentes muito fracos na fé. Hay creyentes muy débiles en la fe, Que nós podemos até, será que duvidar se são realmente convertidos? que muchas veces dudamos si realmente hubo una conversión en sus vidas. Às vezes o são, o Senhor o sabe. Pero a veces sí son, el Señor lo sabrá. Então cuidado quando você pensa de se alguém realmente se converteu. Cuidado si cuando estás pensando, ¿será que esta persona realmente ha sido convertida? Se você pensa que ela tem que ser perfeita. Si tú estás pensando, no, ella tiene que ser perfecta, entonces conectas con salvación. O outro extremo é colocar a conversão El otro extremo es poner la conversión com atitudes religiosas externas, con actitudes externas de religiosidad, comum em países católicos como os nossos. común en países como el nuestro, el catolicismo aquí. Eu vou à igreja todo domingo, Yo voy a la iglesia todos los eu domingos, dou a minha oferta, yo ofrendo, eu ouço a pregação, yo escucho la então predicación, eu sou salvo. entonces soy salvo. A verdadeira conversão La verdadera conversión é arrependimento dos pecados es arrepentirse de tus pecados e confiança em Jesus. y confiar en Cristo Jesús. É isso. Es esto. E é isso que nós vivemos a vida inteira fazendo. Y esto es lo que estamos toda la vida haciendo. Foi o que eu falei pela manhã. Esto fue lo que Vinicius predicó esta mañana. Nós arrependemos do pecado, Nos arrepentimos del pecado, confessamos o pecado confesamos el pecado e cremos em Cristo. y creemos en Cristo. Então, uma boa ilustração é esta. Así que una buena ilustración es esta. Imagina que você encontra uma árvore. Piensa, imagínate que tú encuentras un árbol. Eu que sou um brasileiro e não conheço muitas árvores daqui. Vini no es brasileño y no conoce mucho los árboles aquí en Eu España. não sabia o que é uma oliveira. No sabía que era una olivera, por ejemplo, de olivos, ¿no? E eu olho aquela folha e eu não consigo identificar. Y él mira esta hoja y él no puede identificar qué tipo de árbol es. Mas eu encontro uma oliva. Pero él encuentra un olivo Que árvore que é? y él piensa, ¿qué árbol es? Uma oliveira. Una olivera. Se ela estivesse cheia de olivas, Si estuviera llena de olivos, continuaria sendo uma oliveira. continuaría siendo una olivera. Um pequeno fruto de arrependimento e fé Pero un pequeño fruto de arrepentimiento y fe distingue um falso crente de um verdadeiro crente. es la diferencia entre un verdadero y un falso creyente. Mas quanto menos frutos
mais difícil ter a segurança, a certeza da salvação. Pero cuanto menos frutos, es más difícil de distinguir su salvación. E por isso, quanto mais nós nos arrependemos e cremos e crescemos em santidade, Así que cuanto más nos arrepentimos y crecemos en santidad, mais certeza da salvação nós vamos ter. más seguros estamos de nuestra salvación. Amén. Hay otro libro que lo tienes ahí, ¿no es cierto? El amarillo, La conversión. La conversión, como Dios crea a su pueblo. Este es un muy buen libro y yo lo acompañaría de otro escrito por Mike McKinley, que se llama Soy realmente cristiano, también es de 9 marcas. Es un muy buen libro. También plantea preguntas a aquellos que tienen dudas acerca de si tienen una conversión genuina, si son verdaderamente cristianos. Además, Mike McKinley lo expresa en un lenguaje muy próximo, muy cercano. Es un libro muy bueno quizá para los jóvenes. Este de Michael Lawrence es muy bueno también. Y luego hay 3 libros de 9 marks de Greg Gilbert. Uno es ¿Qué es el Evangelio? Otro ¿Quién es Jesús? Otro ¿Qué es la Biblia? No sé si los tienes por aquí. ¿Qué es el Evangelio? Este sería uno, ¿no? Sí. El otro se lo olvidó. Los otros se han llevado. Bien, está bien. Estos 3 libros también es verdad que te dan una introducción a realmente... Porque al final es lo que ha dicho Vinicius. Tú te puedes aproximar a las Escrituras. Está bien. Puedes estudiarlas, puedes investigarlas, profundizar en ellas, en la medida del conocimiento que tengas. Pero hay una serie de cosas que tienes que comprender. Que hay un Dios que es santo, que nosotros somos pecadores y que Él ha enviado a su Hijo a morir en sustitución por nuestros pecados y que eso exige una respuesta de nosotros. Esto es el Evangelio. Entonces, con esta premisa, por ejemplo, Romanos, los primeros capítulos, como decía Vinicius, nos dan una introducción a eso. Si es verdad, podemos despejar dudas, podemos crecer en una comprensión cada vez más intelectual en cuanto a quién es Cristo, quién es Dios, qué es la Biblia, incluso qué es el Evangelio. Pero si eso no es algo que realmente ha hecho mella en nuestro corazón, no iremos mucho más allá. Entonces, creo que es bueno tener claro qué es el Evangelio. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Como decía Vinicius, la primera de Juan nos muestra, como el Evangelio de Juan, quién es el Señor, quién es Cristo, es verdaderamente el Hijo de Dios, es el yo soy encarnado. ¿Y qué hizo? ¿Cómo vivió? Y después de eso, ¿cómo murió y cuál es el resultado de eso? Sin estos aspectos clave, es probable que no vayamos más allá. Obviamente, quizá estamos pasando por alto lo más importante de todo, y es la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Porque si no, de nuevo, estaremos dando vueltas sobre conocimiento que nos puede enriquecer hasta cierto punto, teológicamente, doctrinalmente, intelectualmente, incluso emocionalmente, pero realmente no transformarnos, o no llegar a discernir si realmente hemos sido transformados. Está aquello que se dice, ¿no? Hay 3 tipos, o hay varios tipos de personas en una iglesia: aquellos que son creyentes y lo saben, aquellos que son creyentes y no lo saben, o todavía no lo saben. Y luego están aquellos que no son creyentes y no lo saben, y aquellos que no son creyentes y lo saben. No sé si esto puede sonar un poco extraño, pero no sé si se ha quedado claro, ¿no? Creo que es importante que todo esto lo vayamos despejando, y creo que una sana predicación de la palabra de Dios, acudir a los libros bíblicos correctos y tener ayuda por medio de publicaciones puede ayudar, pero lo primordial es que por medio de la oración la persona pida ayuda al Señor para que si no está convertido le convierta, y si está convertido le haga darse cuenta de que realmente ya es un hijo de Dios. Muy bien. Tengo otra pregunta aquí, pero quiero dejar un margen de unos minutos. ¿Alguien, en este contexto de salvación, evangelio, evidencia, alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿tienes alguna inquietud? Aprovechar. Quizás no han escrito, pero sí.
queréis preguntar, podéis hacerlo ahora. ¿No? Gloria una, gloria dos. Nós precisamos de corajoso que abra as perguntas para todos os outros. Exacto, si hay un hombre valiente, si él pregunta, los demás también preguntarán. Uma única pergunta, mesmo que seja simples. Si una única pregunta, aunque sea sencilla. Yo sé que todos ustedes son buenos teólogos, no necesitan pero quizás tu pregunta es la duda del hermano que está ahí al lado. ¿Cómo saber si una persona es creyente o no? ¿Cómo saber si una persona es creyente o no? Arrependimento e fé. Arrepentimiento y fe. E o tripé de João. Y hay un tripé, como un atrio de Juan, no, un tripodero de Juan. Fé, Fe, santidade, santidad amor. y amor. Então, Jesus deixa bem claro, Jesús deja muy claro, Tiago também, Santiago también, que a fé, nas palavras de Paulo, opera pelo amor. ellos dejan muy claro que la fe opera, obra por medio del amor. Então, a fé que é invisível, La fe, que es invisible, ela frutifica em amor e santidade, ella da frutos en amor y santidad, em boas obras. en buenas obras. Mas aí tem aquele perigo que eu falei. Pero hay aquel peligro que Vinicius ha dicho. As consciências mais leves, mais sensíveis, La conciencia más sensible vai olhar para sua vida e falar: não tenho nenhum amor e nenhuma santidade. mirará para sí mismo y dirá: yo no tengo ningún amor y ninguna santidad. E muitas vezes são as pessoas que mais amam e mais servem. Y estas son quizás las personas que más aman y más sirven. Nesse momento, a igreja foi dada para você, para te ajudar. En este contexto, la iglesia fue dada para ayudarte. Você pode chegar ao irmão, pode chegar ao pastor Igor Puedes llegar al hermano, al pastor, e perguntar: tenho duvidado da minha salvação. y preguntarle: tengo dudas de mi salvación, estoy dudando de mi salvación. A minha fé está como que se fosse tem uma névoa. Hay una niebla, una oscuridad en mi fe. Será que eu realmente confio em Jesus? ¿Será que estoy realmente confiando en Cristo? Eu não vejo nenhuma transformação na minha vida. No veo ninguna transformación o mudanza en mi vida. Você pode orar comigo e me ajudar? Tú puedes orar por mí y ayudarme. E a igreja foi dada justamente para fazer isso. Este es el propósito de la iglesia. O trabalho da igreja é confirmar, afirmar e encorajar uns aos outros na fé. El trabajo de la iglesia es animar, fortalecer y edificar unos a los otros en la fe. Confirmar na fé. Y confirmar la fe. A igreja, através da membresia, afirma a sua profissão de fé e a sua vida como cristão. La iglesia, a través de la membresía, afirma tu salvación en Cristo. Então, esses fatores Deus usa para confirmar a sua salvação. Sí, estas son evidencias que Dios nos lleva a confirmar nuestra salvación. Porque quando nós estamos duvidando, Y cuando dudamos, provavelmente o tripé de João a gente vai ter dificuldade com ele. probablemente en estas tres, el tripodio de Juan va a caer. E daí a igreja está a nos ajudar. Y ahí estará la iglesia para ayudar. Y relacionado, estaba buscando el texto y estaba escuchando a Vinicius y, el Señor dice en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Evidentemente esto puede sonar muy amplio, es muy general, pero el mostrar amor los unos a los otros se manifiesta en el contexto de la iglesia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos el los unos a los otros. Creo que es Mark Dever que dijo aquello de que nuestra salvación es algo entre nosotros y Dios, pero nuestra salvación se vive en comunidad, corporativamente. Tenemos un testimonio de vida, tenemos un fruto. Nosotros, de hecho,
Fuimos salvados para llevar fruto. Él nos escogió, nos llamó y nos salvó para llevar fruto. Y para que nuestro fruto permanezca. Y este fruto se vive en la comunidad, se vive en la iglesia. Tiene que haber, no hay tal cosa como un cristiano aislado. El cristiano florece y evidencia la verdad y radicalidad de su cristianismo en la comunión, dentro de un cuerpo de creyentes. Ahí es donde se verifica realmente su testimonio, ahí es donde se le ve crecer en madurez, ahí es donde se le ve amar a otros. Y ese amar implica muchas cosas: mostrar gracia, paciencia, misericordia, perdón, gracia. Esa es la iglesia. Aunque el Señor ahí está hablando de los falsos maestros, quizá no sería el mejor de los ejemplos, pero en el Sermón del Monte el Señor está diciendo que por los frutos conoceremos a esos hombres. Pero el principio permanece: de un árbol bueno sale buen fruto, de un árbol malo sale fruto inservible. Y aunque el Señor está hablando de los falsos maestros, esto aplica perfectamente también a cómo somos nosotros. Si realmente estamos injertados a la vid, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y Él lo que hace es limpiarnos para llevar fruto. Pero de nuevo, todo esto se produce en el contexto de la iglesia local. Es en la iglesia local donde se ve esa novedad de vida, ese fruto, ese testimonio. De hecho, de alguna forma es la iglesia local. La iglesia local no nos salva, no somos salvos por estar en la iglesia local, ¿sí? Pero estar salvos nos lleva a una iglesia local, para que nosotros podamos recibir ese pasaporte como ciudadanos del reino de los cielos. La iglesia avala nuestra conversión. La iglesia refiero a la asamblea de miembros, es aquella que puede confirmar, sea por medio del bautismo, sea por medio de la entrada en la membresía, de que somos hijos de Dios, porque hay un testimonio de vida, porque hay una evidencia real de transformación, porque eso se manifiesta no a nivel interno, sino a nivel externo hacia los demás. ¿Sí? Dice el Señor antes de estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, si os tuvierais amor los unos con los otros. Pero que también os améis los unos a los otros. ¿Cómo nos amó el Señor? Con un amor sacrificial, entregándose por nosotros hasta el final. El amor siempre necesita un objeto sobre el cual proyectarse. De la misma manera nosotros. Si decimos que el amor de Dios ha venido a nosotros, eso tiene que manifestarse en nuestra vida, y eso se manifiesta en la iglesia. Ahí es donde realmente podemos ver que una persona está realmente viviendo como un cristiano, creciendo como un cristiano, luchando con el pecado como un cristiano. Ahí es donde podemos ver esa diferencia entre alguien que dice ser cristiano y alguien que verdaderamente no es. Como se fosse uma incoerência na vida cristã, Como una incoherencia en la vida del cristiano, entre aspas. entre comillas. Quanto mais você cresce em santidade, Cuanto más creces en santidad, mais o pecado fica horrendo para você. más el pecado es disgustoso, horrible para ti. Mais você nota o seu pecado. Más detecta tu pecado. Crentes imaturos Cristianos inmaduros veem pouco do seu pecado. no ven casi su pecado. Veem um ou dois. Ven muy poco, uno o dos de sus Às pecados. vezes focam em um pecado só. A veces están enfocados solo en un tipo de pecado. E daí, conforme vencem aquele pecado, Pero cuando vencen aquel pecado, percebem que tem 10 outros para lidar. entonces ellos ven que hay muchos otros a su alrededor. Um cristão mais maduro vê muitos pecados em sua vida. Un cristiano maduro ve muchos pecados en su vida, E nesse momento pode acontecer uma incoerência. y en este momento puede haber una incoherencia. Enquanto ele está crescendo na fé, Enquanto él está creciendo en la fe, ao mesmo tempo ele vê mais pecado, a la vez él ve más pecado. e a conclusão dele pode ser: eu não sou salvo. Entonces él concluye, bueno, no soy cristiano, Mas ele está crescendo na fé. pero él está creciendo en la fe. E por isso que o arrependimento e a fé devem andar juntos. Por eso el arrepentimiento y fe tienen que andar juntos. São graças gêmeas, por assim dizer. Son gracias gemelas. Então, quanto mais nós vemos a nossa podridão, Cuanto más vemos lo malo y podrido que somos,
mais nós nos agarramos a Jesus como Salvador. más nos aferramos a Jesús como nuestro Salvador. Quanto mais vemos as nossas falhas múltiplas em tantas áreas, Cuanto más vemos la multitud de errores en múltiples áreas de nuestra vida, quanto mais ouvimos a acusação, você não consegue vencer esse pecado ainda, cuanto más escuchamos la acusación, tú no has conseguido vencer este pecado aún. volta à pregação de manhã, não coloque máscaras. Entonces, como él dijo en la predicación de esta mañana, no pongas máscaras. Reconheça, confesse e se agarre a Jesus. Reconozca, confiese y aférrese a Jesús. E conforme você se agarra a Jesus, você vai ter força para lutar com ele. Y cuanto más te aferras y agarras a Jesús, más tienes fuerza para luchar contra ti. Então, cuidado com esse ponto da incoerência da vida cristã. Entonces, cuídate en este punto de incoherencia en la vida cristiana. Você pode achar que você está duvidando da sua salvação. Tú puedes estar dudando de tu salvación E as pessoas ao seu redor, y las personas a tu alrededor, seus irmãos, suas irmãs, los hermanos y hermanas, olham para você te ven, te miran. e falam: eu quero ser como você porque você é igual a Jesus. Entonces te ven y dicen, yo quiero ser como tú, porque tú eres como Jesús. Essa é uma incoerência normal da vida cristã. Y esta es una incoherencia normal en el cristianismo. Então, olhem para Jesus. Entonces, miren hacia Cristo. Una pregunta, amén. Espero que sea interesante. Quería saber qué opinaban entre... Hoy en día existen, sobre todo en las redes, muchas discrepancias entre arminianistas y calvinistas y incluso llegan a enzarzarse en peleas, en disputas. Si eso realmente es, que para mí, a mí sinceramente me entristece mucho y quería saber su opinión. Entonces, nas redes sociais hay muchas lutas entre arminianos y calvinistas. Entonces, estas luchas, eu queria saber a tua opinião. Isso entristece muito aí, a ver esses debates, essas lutas teológicas, digamos, dentro, e principalmente nas redes sociais, publicamente estão fazendo isso. Aí entristece. Sim. O que você pensa? Quantas pessoas você já converteu no Twitter? ¿Cuántas personas has convertido por medio del Twitter? Zero. Zero. Redes sociais não foram feitas para discussões amorosas teológicas. Las redes sociales no fueron creadas para una discusión teológica. Redes sociais, o algoritmo alimenta reações extremas. Este tipo de conversación da margen para discusiones extremas. Não. O algoritmo se alimenta por extremos. El algoritmo, O algoritmo El algoritmo de Internet, todos sabemos, toda esta red de internet. se alimenta por posturas extremas. Exacto. O Twitter, o Facebook, o Instagram El Twitter, Facebook, el Instagram. vai mostrar o que você mais ama Él mostrará lo que más ama e o que você mais odeia. y lo que más odia. Porque isso gera reações energéticas suas. Por eso genera reacciones energéticas. Então ele gosta tanto de mostrar um gatinho fofinho para você, Le gusta mostrar un gato muy domesticado. fofinho. Fofinho es como muy bonito, ¿no? O passarinho da irmã, por El exemplo. pajarito que estaba aquí de la hermana. Ou as discussões mais fortes e grossas e violentas. Claro, aquellas discusiones más groseras, violentas, extremistas, ¿no? Então, eu já tive várias conversas pelas redes sociais. Vini ya tuvo varias conversaciones en las redes. 5% edificante. 5% fueron de Será edificación. que vale a pena? 5% de conversas edificantes? ¿Será que vale la pena entrar en estas discusiones? A questão do calvinismo e do arminianismo é uma boa conversa a se ter. La discusión acerca de arminianismo y calvinismo es muy bueno tener esta conversación. Como a graça opera na vida do crente. Cómo la gracia opera en la vida del cristiano. Essa não é uma discussão irrelevante, No es una discusión irrelevante, mas qualquer discussão tem seu lugar para ser feita. pero cada discusión tiene su lugar propio para ser hecho. Quando Lutero cravou as 95 teses na porta, Cuando Lutero puso las 95, clavó las 95 tesis en la na puerta, verdade o que ele estava fazendo é trazendo um debate acadêmico sobre a questão. lo que él estaba trayendo era un
un debate académico a esta cuestión. Elas foram escritas em latim, as pessoas não conseguiam ler. Las personas no podían leer, estaba escrito en latín. E foi colocado na porta, que era onde os acadêmicos colocavam suas teses. Entonces estaba puesto en una puerta donde los académicos también ponían sus otras tesis. Então Lutero não estava chegando nas redes sociais e falando: tenho teses para vocês. Claro, Lutero no fue en las redes sociales y dice, yo tengo varias tesis para vosotros. Foi para o lugar certo, discutir coisas certas. Él fue en un lugar propicio poner las cosas correctas. Eu creio que é possível ter bons debates na internet, Es posible tener buen debates en internet, mas o perigo de dar mau testemunho de Cristo é tão grande, pero el peligro de dar mal testimonio de Cristo es muy que grande. o custo-benefício talvez não compense. Y el beneficio de lo que recibimos es muy bajo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay un... Yo también en el pasado he tenido alguna conversación, no se puede llamar conversación, ¿no? Posiciones siempre muy extremas, porque las redes sociales no están pensadas para eso, para una conversación sosegada, ilustrada. Puede haber foros y contextos en los que sí, quizás en un canal de YouTube puede haber un buen debate moderado entre un arminiano y un calvinista, bien, y puede ser enriquecedor, porque no es cualquier cosa, como ha dicho Vinicius, no es un debate menor, como la gracia de Dios obra en nuestra vida y en el universo, pero al final, pensando en el lado de los calvinistas, en este sentido, creo que hay una frase que realmente no sé de quién es, pero muchas veces creo que tendría que hacernos meditar. No me hables de las doctrinas de la gracia si no veo la gracia de esas doctrinas en ti. Tiene que estar siempre presente en cualquiera de nuestras discusiones. Ahora bien, también es cierto que en las redes sociales son muchas veces, hermanos, una caja de eco. Una caja de resonancia, en las que estamos escuchándonos nosotros mismos acerca de nuestras propias opiniones y dándonos la razón a nosotros mismos y retroalimentándonos a nosotros mismos, pensando que esto tiene una trascendencia y una repercusión mundial porque está en la red, pero a lo mejor nuestro alcance, nuestra repercusión es mínima. Y estamos dedicando una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y bilis, muchas veces, para absolutamente nada. Enriquecernos muy poco, enriquecer muy poco a los demás. No estoy diciendo que no puedan ser útiles, y creo que para la causa del Evangelio han sido muy útiles, y creo que pueden seguir siéndolo, incluso a nivel formativo, pero creo que ese no es la realidad. Las redes sociales no son la realidad de la Iglesia. No son la realidad ni siquiera de la sociedad en la que vivimos. A veces pensamos que filtramos cómo está el mundo por las opiniones que se vierten en las redes sociales, pero como ha dicho Vinicius, ahí tenemos las posiciones extremas. En medio está el resto de la humanidad que no dice nada, pero también tienen su opinión. Pensando en el debate eterno, pero puede ser arminianismo, calvinismo, puede ser amilenialismo, premilenialismo, puede ser continuismo, cesacionismo, y de ahí puede ser complementarismo, igualitarismo, y no acabaríamos. Yo sé dónde estoy ubicado en cada una de esas cosas. Yo sé que tengo un radio de acción determinado, que es mi iglesia, las ovejas que pastoreo, mi familia, mis amigos más allegados, los incrédulos a los que yo puedo llegar de forma real y objetiva. Digo yo, estoy hablando en tercera persona, o sea, cualquiera de nosotros. Pero cuidado con pensar que las redes sociales son la realidad. Y que porque hayamos dicho la última palabra en un debate, tenemos la razón. Porque no, realmente no es así. Entonces al final creo que ahí tenemos que usar discernimiento, no demonizar las redes sociales, pero tener muy claro lo que son verdaderamente. Hablaba Vinicius del algoritmo, ¿no? Son empresas con un propósito definido: hacer dinero con nosotros.
Nosotros somos su producto. Nuestras opiniones son su producto. ¿Sí? O sea, somos al mismo tiempo clientes y usuarios. Eso es una cosa muy rara. ¿Bien? Pero, hermanos, no olvidemos nunca, en cualquier debate espiritual que tengamos, en las redes y fuera de ellas, creo que la mayoría aquí estamos ubicados en el calvinismo, en las doctrinas de la gracia, en la soberanía de Dios en todas las cosas, que realmente eso se viva, en cómo entendemos las cosas, en cómo nos expresamos y en cómo tratamos al prójimo. Até porque no debate calvinismo e arminianismo, Esto porque en el debate del arminianismo y calvinismo, se a pessoa não leu nem os cânones de Dort, si la persona no ha leído ni los cánones de Dort, ela não devia falar absolutamente nada sobre o assunto. ella no va a hablar nada acerca del asunto. Ela não entende o assunto. Ella no va a entender el asunto. Normalmente, Normalmente, o debate de internet el debate en internet é uma caricatura do arminianismo es solamente una caricatura, una falsidad del arminianismo contra uma caricatura do calvinismo. con un dibujo del calvinismo. A pessoa viu 3 vídeos no YouTube, La persona ha visto 3 videos en YouTube, leu um artigo no blog ha leído un blog acerca de esto e acha que sabe tudo sobre isso. y cree que sabe todo acerca de esto. Ela não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Ella no sabe nada acerca del asunto. Normalmente no estudo de todas as coisas Y cuando se estudia de todas las cosas, tem algumas etapas. hay algunas etapas. Você tem normalmente é o ignorante orgulhoso, Entonces, en estas etapas tú tienes el ignorante que es orgulloso, que sabe muito pouco, mas acha que sabe muito. que sabe muy poquito, pero cree que sabe mucho. E conforme você estuda, você cai no precipício do desespero. Entonces, cuando más estudias, tú caes en la desesperación. Eu não sei nada, Yo no sé nada, nunca vou saber nada. nunca sabré. E conforme você estuda, você alcança a sabedoria. Entonces, conforme tú estudias, entonces puedes alcanzar la E sabiduría. você não vê pessoas neste ponto debatendo assim, Y entonces tú no ves estas personas debatiendo de esta forma, porque entende a complexidade do assunto. porque han entendido lo Ela já complejo, leu bastante sobre o assunto. porque ha leído bastante acerca de Ela esto. leu vários autores do seu lado, Ha leído varios autores de su posición, assim como do outro lado. así como del otro lado. Ela sabe, por exemplo, que o debate do calvinismo e arminianismo não é sobre livre-arbítrio, Entonces ella sabe que el debate del arminianismo y calvinismo no es acerca de la libre albedrío, mas sobre a definição do que é livre-arbítrio. pero la definición de qué significa el libre albedrío. Sabe que o debate não é sobre salvação pela graça, El debate no es salvación en la gracia, mas como a graça interage com o ser humano. pero cómo la gracia actúa en el ser humano. Infelizmente, nós calvinistas Pero infelizmente nosotros, calvinistas, temos uma posição muito caricata dos arminianos. tenemos una posición muy desfigurada de los armenianos. E a culpa também é deles, Y la culpa también es de ellos. porque muitos arminianos hoje não são arminianos. Pero por causa que muchos de ellos no son realmente armenianos, Eles são semi-pelagianos. son O semi-pelagianos. debate é outro. Entonces ya entramos en otro debate. Uma boa coisa que aconteceu no resgate da reforma Entonces una buenísima cosa que ha pasado en una reforma, é que os arminianos começaram a estudar a doutrina arminiana entonces los armenianos llevaron a ellos a estudiar más su propia doctrina. e aprenderam que era graça preveniente que eles ensinam há 500 anos. Entonces han aprendido acerca de la gracia Previniendo. preveniente que ellos han estudiado por 500 Então años. perceba como o debate é complexo. Entonces mira cómo el debate es complejo. Quando eu comecei o Voltemos ao Evangelho, Cuando Vinicius empezó su site, su blog acerca volviendo al Evangelio, 15 anos atrás, 15 años, 15 anos atrás, 15 años atrás, eu tinha algumas certezas. él tenía algunas seguridades, Eu era burro que él era burro e não saberia ensinar nada. y que no sabía enseñar a nadie. Então eu coloquei o Piper para ensinar, Entonces él puso John Piper para enseñar, o Washer para ensinar, Paul Washer para enseñar, Sproul para ensinar. Sproul. Eu acho que tinha a minha editoração de tudo isso. Claro, él creía en todo eso. Editava, Él que hacía la edición de todo eso. escolhia os conteúdos. Escogía todos los contenidos, Mas uma coisa eu entendi: pero una cosa él ha entendido. quem descobre algo Quien ha descubierto algo deve se calar. debe estar en silencio, callado. A voz do canto A la voz del canto, na adolescência desafina. en la adolescencia desafina, É na maturidade que ela é bela. en la madurez que ella es bella.
Então há tempo para se calar e aprender. Hay un tiempo que debes callar y aprender. Um tempo para ensinar. Y un tiempo en que puedes enseñar. Para mim tomou cerca de 10 anos. Y para él tomó cerca de 10 años. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la hermana Maribel. Quiero saber si significa lo mismo la segunda venida de Cristo con el rapto o el arrebatamiento. ¿Es lo mismo? Ha sido más rápido. Puede hacer lo mismo, pero... Vamos a ver. Depende. Se puede hacer muy sencillo. El problema es que depende quizás de la postura escatológica que tú tengas, con la que te sientas más identificado. Escatología es la doctrina de las últimas cosas, ¿sí? Pasa al final. Y tú tienes una escatología determinada u otra. Pero vamos a decir que podemos decir que el ser arrebatados con el Señor, no raptados, sino arrebatados, llevados por el Señor, es algo que ocurre como parte de la segunda venida. ¿Sí? Así es como, al menos yo lo entiendo, ¿bien? En la escatología en la que yo me siento más identificado. Forma parte de la segunda venida. El Señor viene y arrebata, lleva consigo a su iglesia, como dice Pablo en Tesalonicenses, en el aire. ¿Sí? Es una consecuencia de la venida del Señor, como otra consecuencia es el juicio final, como otra consecuencia es la resurrección de los muertos y como otra consecuencia es de ahí a la eternidad. ¿Bien? Forma parte del mismo evento. ¿Sí? Es verdad que hay otras posiciones que de alguna manera presentan antes ese arrebatamiento, ¿sí? En el aire de la iglesia con el Señor. Luego hay un periodo determinado de unos años, 7, pues que hay una tribulación, después viene una venida visible, digamos que primero hay una venida invisible a por la iglesia, luego hay una venida, una segunda venida visible para traer juicio a este mundo e iniciar un reino milenario literal de 1000 años, y de alguna manera una tercera segunda venida al final de ese periodo para ya destruir a todos los enemigos de Dios y de ahí a la eternidad. Bien, esta es una posición premilenial. En la posición amilenial, que es la que creo y enseño yo, con la que yo me siento más identificado, porque creo que en esto hemos de ser muy prudentes, ¿sí? Creo que todo forma parte de un mismo evento. Es decir, que cuando el Señor venga, hará todo aquello que dijo que haría. ¿Sí? Así que mi respuesta particular, quizá no sé el inicio, o quizá otro cristiano, otro pastor, otro hermano te daría otra, es que sí. No son la misma cosa, pero el arrebatamiento es una consecuencia de esa venida de Cristo al mundo para instaurar ya, consumar su reino y de ahí a la eternidad. No sé si esto responde a tu pregunta. A posição escatológica talvez mais comum La posición escatológica más común das plantações de igrejas dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, en los últimos 50 años de las plantaciones de iglesia de los Estados Unidos, que está passada pela Bíblia Scofield, basada en la Biblia Scofield, é justamente esse pré-milenismo dispensacional, es este premilenialismo dispensacionalista, que fala que tem rapto da igreja, uma vinda de Cristo invisível, que habla de una venida de Jesús invisible, e depois uma segunda vinda visível. después una segunda venida visible. Então, a grande discussão, na verdade, é onde nós encaixamos dias e tempos no meio de tudo isso. Entonces la gran discusión es dónde encajamos días y tiempo en medio de todo esto. E há vários debates sobre isso. Entonces hay varios debates acerca de estos. Eu sou muito grato aos irmãos americanos que plantaram igrejas ao redor do mundo, com essa, mesmo tendo essa visão. Entonces somos muy gratos, agradecidos a Dios por estos hermanos que han plantado muchas iglesias aún con esta visión. Só que essa visão de escatologia, ela é muito recente. Pero esta visión escatológica es muy reciente. Ela não foi crida pela igreja por muitos anos. No fue creída por la iglesia por muchos años. Não significa que ela é mentirosa, na verdade. Entonces no quiere decir que es mentirosa.
Mas significa que ela é recente, precisa ser analisada. pero significa que él es reciente, entonces debemos analizarlo. E eu falo isso que, como ela é uma posição que muitos têm, Entonces hablamos de esto porque como es una posición que muchos profesan, parece que é a única posição aceitável. parece que es la única posición correcta o aceptable. Ou como se todos crescem nisso. Es como si todos tenían que creer en eso. Mas por volta de quase 2000 anos, Pero por casi 2000 años, a igreja teve outras opiniões sobre isso. la iglesia tuvo otras opiniones acerca de este tema. É um bom assunto para estudar, Es un buen asunto para estudiar, mas é um daqueles assuntos que você pode rapidamente tirar o amor do estudo. pero es uno de los temas en que puedes quitar el amor del estudio. Eu já estou muito feliz Yo estoy muy contento que Jesus vai voltar em corpo, que Jesús regresará corporalmente e esse é meu céu. y este es su cielo. Amén. 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 Mira, dos preguntas más, solamente, hermano José Ramón, si no la gente se va a morir de hambre. Pero bien. O de sueño. O de sueño. ¿No? Ya hemos dado café, muy black coffee antes para no... Mi pregunta es sobre Mateo La pregunta. 25, del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Nós chegamos à escatologia. Sim. Ahora la pregunta es, yo acabo de hacer el curso de membresía. Voy a ser, si el pastor quiere, miembro de iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿todas esas vírgenes están en la membresía o solo están las vírgenes que tienen aceite en sus lámparas? Ótimo, não é uma pergunta sobre escatologia. Glória a Deus. No, es una pregunta escatológica, aunque estamos en Mateo 25. Pero esto es cerca de las... No sé, ¿se las me ha vírgenes. entendido? Sí, sí. Jesus deu vários avisos Jesús ha advertido varias veces sobre pessoas no meio do povo de Deus sobre personas que están en medio del pueblo de Dios, que não pertencem a Deus. que no pertenecen al pueblo de Dios. Agora, há duas esferas de significado nisso. Hay dos esferas en este significado. Significado é a relação judeu-gentil. Un significado es judío y gentil. Então, por exemplo, quando Jesus conta a história sobre os lavradores maus, Por ejemplo, cuando Jesús cuenta la historia de los labradores malos, a parábola onde eles matam o filho. la parábola donde ellos matan el hijo. E a conclusão de Jesus é que, então, seria tirado daqueles lavradores para dar a outros. Entonces la conclusión es que sería quitado de estos labradores para dar a otros labradores. E aqui é a questão de que o povo de Deus que não recebe a Cristo não é de fato o povo de Deus. Y aquí es la cuestión de aquellos que no reciben a Cristo, no son el pueblo de Dios. Tem todo um debate sobre isso, mas a gente não precisa entrar nele. Entonces no vamos a entrar en este debate específicamente. O outro aspecto desses alertas, El otro aspecto de esta advertencia o alerta que se aplica mais a nós hoje, que se aplica a nosotros hoy, é que mesmo entre aqueles que estão dentro da igreja, es que aquellos, aun que están dentro de la iglesia, pode ter pessoas que não pertencem de fato a Jesus, puede haber aquellos que de hecho no pertenecen a Jesús, que não estão se preparando para a volta de que no están preparándose para el regreso de Jesús. estão confortáveis e não estão vigiando. Están en una situación de confort y no están esperando al Señor E Jesús. estes vão ficar. Y estos se quedarán. A grande questão que Jesus nos chamou La gran cuestión que Jesús nos ha llamado, a igreja tentar representar a igreja do céu. la iglesia está intentando representar la iglesia en el cielo. Ou seja, a igreja local deve buscar ter a mesma membresia da igreja celestial. Así que la iglesia local está intentando tener la misma membresía que la iglesia celestial. Nós vamos falhar nisso. Y nosotros fallaremos en Os eso. pastores vão ter concepções erradas das pessoas. Nosotros como pastores tendremos visión equivocada de las personas. Bodes vão entrar, Cabras entrarán, lobos vão entrar. lobos entrarán en medio de É por isso nosotros. que temos que estar sempre vigiando também. Y por eso tenemos que estar atentos. Mas o alvo é só que as ovelhas de Cristo estejam na igreja de Cristo.
Pero el alvo es que las ovejas de Cristo están dentro de la iglesia. Mas esses alertas servem Pero estas advertencias sirven por dois grandes motivos. por dos grandes motivos. Primeiro, alertar os bodes para que se convertam. Advertir a las cabras que se conviertan. E se não se convertem, maior a condenação sobre eles. Si no se convertirán, mayor condenación lo tendrán. E alertar para as ovelhas que muitas vezes estão sossegadas. Y alertar a aquellas ovejas que sí están, ¿no?, pasivas, sosegadas, É muitas vezes dormidas. aviso de perigo, desperte. Es una advertencia de despiértate, ¿no? Es un peligro. E muitas vezes Deus usa esses alertas para avivar o coração daqueles que pertencem a Ele. Dios usa estas advertencias para despertar el corazón de sus ovejas para Él, venir a Él. Amén, sí. De hecho, esta parábola de las 10 vírgenes está ubicada en una serie de parábolas que están tratando en realidad un mismo tema, o están bajo el paraguas de un mismo tema. ¿Quién realmente es pueblo de Dios? ¿Quién realmente es iglesia? Si te fijas, antes está hablando de ese esclavo fiel y prudente. ¿Quién es ese esclavo fiel y prudente? Y compara ese esclavo que es fiel, que da alimento al resto de la casa, con el que no lo es y que golpea a sus coesclavos. Ahí nos está hablando el Señor de la debida mayordomía, del debido cuidado a la iglesia. Pero después, con las vírgenes, nos está hablando de aquellos cristianos que guardan su buen depósito y están alerta, o aquellos que no. O con la parábola de los talentos que viene después, aquellos que dan fruto dentro de la obra del reino y aquellos que no. Y luego nos habla de aquellos que vinieron a mí cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba desnudo, me visitasteis, y aquellos que no lo hicieron, cuando no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos. Y al final acaba hablando de las ovejas y de las cabras. Todas estas parábolas, utilizando diferentes imágenes, están hablando de lo mismo. En realidad es una sola gran parábola, es una gran unidad, como las parábolas del reino, de las que habla también el Señor Jesucristo antes, ¿no?, en el Evangelio de Mateo. Nos está hablando de esa realidad, de quiénes son verdaderos cristianos. Cuando venga el Señor a la tierra, ¿qué iglesia, cuando regrese, qué iglesia se va a encontrar? ¿Quién va a ser verdaderamente iglesia? ¿Sí? Y eso se manifiesta entre aquellos, como decíamos, que tienen una fiel mayordomía, aquellos que están alerta, aquellos que están dando fruto, aquellos que están amándose los unos a los otros, y aquellos que tienen una actitud de oveja mansa y los que tienen una actitud rebelde como cabra. Es una gran parábola en el fondo, ¿sí? Y esto nos ayuda a tener una imagen un poco más centrada. No es tanto que tengamos que ver cada uno de los detalles que quiere decir, sino a veces decimos esa frase, ¿no?, que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y en este caso es importante que veamos la idea global del Señor al traer estas parábolas unidas, que en realidad son una misma, como decía Benito. Gracias. Bueno, Eloy, perdón. Al escuchar sobre la segunda venida y la comparación del arrebatamiento, pareciera que se deja a un lado lo que es el tribunal de Cristo. También se daría a un lado algo de la batalla de Armagedón, y otra parte, pues no se me viene a la mente, pero son las dos partes y una más. Se le estaría dejando a un lado si cojo como verdad absoluta el mismo acontecimiento, dos eventos, pero un mismo acontecimiento. ¿Dónde dejo yo, por ejemplo, la cita de Tesalonicenses, donde habla el apóstol Pablo, ¿sí?, referencia, pongámosle la palabra arrebatamiento o rapto, como lo llaman mucho? O sea, ¿dónde quedan esas partes que nos habla Corintio del tribunal de Cristo? ¿Dónde queda también el acontecimiento de Armagedón? Según eso, ¿dónde los puedo colocar?
Sim. Apocalipse é um livro cheio de imagens e visões. Apocalipsis es un libro lleno de imágenes y visiones. E há grandes debates sobre como essas visões vão se cumprir. Y hay grandes debates cómo estas visiones se cumplirán. Alguns as veem de forma mais metafórica, por assim dizer, Algunos lo ven como una forma más metafórica, más de figura. e alguns de forma mais literal, como se fosse ter uma guerra naquele exato local. Y otros más son más literalistas, como si hubiera una guerra en aquel mismo local. Uma das grandes questões ao se interpretar Apocalipse Una de las grandes cuestiones para interpretar Apocalipsis é que nós precisamos entender bem o Antigo Testamento antes de ler es Apocalipse. que necesitamos entender muy bien el Antiguo Testamento antes de interpretar Apocalipsis. Há muitas imagens, muitas sombras, muitas metáforas usadas. Hay muchas imágenes, sombras, metáforas que están siendo usadas ahí. E essa guerra é uma. Y esta guerra es una Ela de ellas. aponta para uma guerra no Antigo Testamento. Ella apunta para una guerra del Antiguo Mas Testamento. mesmo assim, há debate sobre se essa guerra é algo do futuro, que vai acontecer naquele específico lugar, Aún hay un debate si esta es una guerra que habrá en el futuro en un lugar específico, ou se ela mostra a contínua luta entre a semente da serpente e a semente da mulher. o se le está mostrando todavía una lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Eu tendo a crer que mostra essa contínua rivalidade que se demonstra em vários episódios na história. José Vinicio, él cree que esta sigue siendo una demostración de esta lucha al decorrer de la historia bíblica entre estas dos simientes. Quando Cristo voltar, Cuando Cristo regrese, ele irá julgar vivos e mortos. Él juzgará a vivos y O muertos. tribunal de Cristo vai se realizar. Y el tribunal de Cristo será hecho. E ele vai vencer os inimigos de Deus. Y Él vencerá a los enemigos de Como Dios. bem colocou nosso irmão, o pastor. Como ven como ha puesto el pastor Javier, São vários elementos que vai acontecer numa grande vinda. hay varios elementos en una gran venida. A exata sequência ou distância entre um ou outro, La exacta secuencia o distancia entre un elemento y otro, eu confesso que eu não sei. entonces confesamos que no sabemos. Pode ser que o Senhor de fato espere 1000 anos entre esses eventos. Quizás puede ser que se pasa 1000 años entre un evento y otro, Pode ser que não. puede ser que no. Tenho a impressão que não. La Mas tem impresión- irmãos que eu amo que discordam. Pero hay hermanos que creen que discordarían con esa opinión. O sea, no entra en algo, o sea, decir yo creo o yo pienso, no es algo que estamos asegurando que va a ser así, sino entra en la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encaja cada una? Porque solamente, por ejemplo, topa lo que es Armagedón, lo que toca solamente esa parte. Claro que hay interpretaciones literalistas, futuristas, ¿sí? Y que le dan una interpretación. Pero ¿dónde encajan los eventos? El tribunal de Cristo, que está diciendo que lo hace un solo evento. La regla de interpretación, una de las primeras reglas de interpretación, ¿sí?, es que la Biblia se interprete ya sola. Sim. Y claro, si yo cojo Apocalipsis, si yo cogiera Apocalipsis sin haber estudiado el libro de Daniel, sin haber estudiado Jeremías, sin haber estudiado los grandes profetas, no voy a entender. Si nosotros o los pastores enseñan la palabra de Dios, no enseñasen esta verdad, nosotros estaríamos en una ignorancia todavía, divagando nuestros pensamientos, si sí o si no. Entonces, si la Biblia se interpreta ya sola, entonces a nosotros nos quedaríamos en el plano, es que se me vienen las preguntas antes y eso. Você crê? Yo soy, por ejemplo, yo soy, a la pregunta del hermano, calvinista o arminianista. Entonces me estoy yendo también a un extremo, de uno o del otro, haciéndome escoger de un grupo o de otro grupo.
Cuando la Biblia dice somos de Cristo o no somos de Cristo. Hermanos, este es un tema acerca del cual la Iglesia lleva muchos siglos debatiendo. Y en los últimos 200 años o 150, mucho más. Yo creo que tanto el pastor Vinicius como yo estamos tratando de mantener un determinado perfil bajo, no porque no tengamos una opinión fundada, la tenemos, pero no queremos, en un contexto como este, categorizar en un sentido u otro. Yo en mi iglesia, como pastor, sé qué postura voy a enseñar. Es más, la tenemos por nuestra confesión de fe muy clara. Y la enseño, la creo, la enseño, la explico, ¿sí? Supongo que Vinicius como yo en este contexto estamos siendo un poco más abiertos, no porque no tengamos una convicción ni una idea más o menos clara, aunque entendemos que hay que ser hasta cierto punto humilde en este aspecto, porque en la escatología no está todo dicho, ¿sí? Y hay cosas que no son 100% claras, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que quizá notas, me imagino, en Vinicius y en mí una cierta indefinición, no porque no tengamos una idea, la tenemos, pero creemos que quizás aquí no es el contexto para ser categóricos, porque comprendemos que puede haber diferentes sensibilidades. Ahora, en cuanto a Apocalipsis, hablabas de una regla de interpretación, que hablabas de esa perspicuidad de las Escrituras, ¿no? Y esa analogía de la fe. La propia Escritura se interpreta y se entiende a sí misma, y es correcto, pero también es cierto que debemos de tomar e interpretar cada libro dentro del género literario al que pertenece. Y esto es importante. Por eso hay personas que, en base a esta máxima, pues prefieren no decir que los hechos que ocurren en Apocalipsis son alegorías, como si fuese un cuento, como si fuese poesía, no. Sino que lo que se narra en Apocalipsis apunta a realidades, pero que muchas veces esas realidades se dan en el ámbito espiritual y no son visibles, aunque algún día llegarán a ser visibles de forma cósmica, universal, ¿sí? Ahora, el motivo por el que no vamos más allá es porque si no entraríamos quizá en una categorización con la que no todo el mundo estaría de acuerdo, y aparte esto nos llevaría, te puedes imaginar, ¿estás de acuerdo conmigo? Toda la noche. No tenemos el tiempo. E aqui tem uma coisa importante para a gente aprender. Aquí es algo importante que debemos aprender. Cristãos que amam a Deus, Cristianos que aman a Dios, que levam a Escritura a sério, que llevan la escritura en serio, estudam as Escrituras estudian las escrituras com muito afinco, con mucha determinación, discordam. están discordando uno de los otros. Há posições distintas. Hay diferentes posiciones, E uma postura de maturidade cristã y una postura de madurez cristiana é não dizer se você não concorda comigo, você não ama a Escritura. es no decir si tú no concuerdas conmigo, entonces porque tú no amas las escrituras. Não que você tenha dito isso, No es porque lo has dicho esto, mas é bom nós entendermos que cristãos discordam. pero es bueno entender que dentro de los cristianos hay discordancia. Porque teologia é o estudo humano sobre a palavra de Deus. Teología es el estudio humano acerca de la palabra de É Dios. um estudo humano. Es un estudio humano. Não veio pra gente um manual de teologia sistemática. No vino un manual de teología Nós sistemática. vamos discordar de pontos terciários. Pues vamos a discordar de puntos que son terciarios, no son principales. E nós precisamos aprender aquilo que Paulo fala sobre as principais questões, as coisas primeiras, as coisas cruciais. Entonces necesitamos aprender lo que es primario, lo que son más principales. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. 1 Corintios 15, Pablo ha dicho esto. Cristo morreu segundo a Escritura, Cristo ha muerto según las escrituras, ressuscitou segundo a Escritura, ha sido resucitado según las e escrituras, apareceu a muitos. y ha aparecido a muchos. E essa é a questão primária da nossa fé negociável. Y esto es lo que es de principal en nuestra fe. É isso que torna você um cristão ou um herege. Esto es lo que te hace un cristiano o un hereje. E há outras questões que são importantes também, Y hay otras cuestiones que son importantes también, mas que não são tão importantes quanto o Evangelho, pero que no son tan importantes como el Evangelio, como escatologia. como
en la escatología, como modelo de governo de igreja, un gobierno de iglesia, como visões sobre a operação da graça. como visiones acerca de la operación de la gracia. Vão variar em importância Hay una variedad de importancia, até questões tão simples, hasta de cuestiones tan se sencillas, nós usamos a nossa voz ou o microfone. si usamos voz o el micrófono. Pode ter debates sobre isso também. Puede haber un debate acerca de esto. Há debates mais importantes e menos importantes. Hay debates que son más importantes y otros E menos. saber estender a mão da comunhão para quem realmente crê em Cristo, Extender la mano de comunión con aquellos que realmente creen, mas que discordam em questões secundárias, pero que no están de acuerdo con cuestiones secundarias, faz parte da maturidade de Cristo. es parte de la madurez cristiana. Pues quizás como para terminar, algunos consejos solamente breves para animar, fortalecer la lectura y el estudio de estos hermanos. Brevemente, quizás una frase para que podáis ayudar a estos hermanos a leer más la Biblia y también contagiar a la iglesia a estudiar las escrituras y la teología. Una última frase de ánimo. Não torne seu momento devocional No tomes tu momento de devocional necessariamente algo solitário. necesariamente algo que sea solo tú y la Biblia. É bom buscarmos a Deus também sozinhos, Es bueno que busques a Dios solo, mas talvez tenha fases da sua vida que você precisa de ajuda. pero hay momentos en tu vida que tú necesitarás de ayuda. E está tudo bem, a igreja foi dada para isso. Y esto está muy bien, la iglesia ha sido dada para eso. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia e orar todo dia, Si tienes dificultad para orar y leer la Biblia cada día, convide um irmão para orar e ler a Bíblia junto, invite a un hermano para orar y leer la Biblia junto contigo. mesmo que seja pela ligação em vídeo no WhatsApp. Mismo que sea por una llamada en vídeo por WhatsApp. Leiam um salmo e orem juntos. Lean un salmo y oren juntos. A perseverança é um trabalho comunitário. La perseverancia es un trabajo comunitario, colectivo. Amén. Sí, y si sentís el deseo, las ganas, el impulso después de un día como hoy, de llegar a casa y devorar las escrituras y entonces os leéis en una noche el libro del Génesis, dicen que el libro del Génesis es el libro de la Biblia más leído, porque todo el mundo empieza por ahí, luego ya no sigue, luego vuelve a empezar por Génesis y ahí se queda y vuelve a y haces la lectura anual de la Biblia. Hermanos, en ningún sitio en la Biblia, no está mal la lectura anual de la Biblia, si puedes leer la Biblia anualmente, pero en ningún sitio en la Escritura vas a encontrar que leas la Biblia anualmente. Se nos llama a que leamos la Biblia diariamente. Amén. No estoy diciendo que la leáis en 20 años, quizá en 2, quizá 3, dependiendo de tus circunstancias, pero que tu objetivo no sea terminarla para luego volver a empezarla y entrar en una especie de bucle. Dedica tiempo a la lectura, medita lo que lees, mastica lo que lees, comparte lo que lees. Si es un capítulo o 2 al día, ya estará bien, ya es más de lo que mucha gente hace, o quizás más de lo que has estado haciendo hasta ahora. Y si en vez de un año has estado 2, pero lee la Escritura, y toda la Escritura. Y que esto te lleve a... que esto te lleve no solo a amar la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. Que esto te haga profundizar más en tu relación con Dios.